de la primicia que el Señor quiere que entendamos. Amén. Entonces, en hebreo significa reshit, lo primero, pero también significa lo mejor. Ya quedó claro, ¿cierto? Primicias, ¿qué? Lo primero, lo mejor, el fruto de el primer fruto de ¿qué? De cualquier actividad. Eso es lo que significa primicia, ¿cierto? Pero también significa una promesa por venir. Eso también significa primicia. Y yo también puedo entender que esto es una forma de agradecimiento para con nuestro Señor, ¿sí? Y es un motivo de ¿qué? También de obediencia para con el Señor. A través de la palabra vamos a ver qué significa, por qué, para qué, quién la estipuló, por qué la estamos celebrando, qué beneficios trae a mi vida, para poder entender las cosas que hacemos. Porque la palabra del Señor nos dice que el hombre carnal no puede entender lo espiritual, pero el hombre espiritual discierne todo ¿qué? Espiritualmente. Y nosotros tenemos un Espíritu Santo, ¿sí? Que nos habla y habla nuestro espíritu y nos convence de todas las cosas, ¿cierto? Amén. Amén. Y ese Espíritu Santo es el que nos da a nosotros esa capacidad de entender las cosas que nos son ¿qué? Que nos son ocultas. Y Él las revela a nuestras vidas. ¿Cómo las revela a nuestras vidas? A través de ¿qué? De la palabra del Señor. Por eso es muy importante que aprendamos la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, es un método, es un modo, digamos, lo puedo decir así, es una forma en que nosotros como pueblo de Dios le podemos dar las gracias a Dios por el beneficio que da a nuestras vidas. Y mirando acerca de esto, voy a hablar un poco voy a hacer una introducción acerca de un agricultor, una persona que trabaja en el campo. La persona que trabaja en el campo está dependiendo de ¿qué? De que la tierra sea abonada, ¿cierto? Pero también depende de ¿qué? De que haya buen sol, de que haya ¿qué? Buen agua, ¿cierto? Porque si hay demasiado sol, ¿qué pasa con ciertos cultivos? Se seca, ¿cierto? Y si hay mucha agua, ¿qué pasa? También se daña. Entonces, o sea, tiene que haber o debe haber un clima que no esté ni tan sol, ni tanta lluvia, ni tanta agua. Entonces, el agricultor depende de eso. Muchas personas desde la antigüedad se desviaron y empezaron a adorar a una deidad que se llama la Madre Tierra. No voy a hablar de ese tema en ese momento. Y quitaron la mirada del Señor y la pusieron en la Madre Tierra. Los nativos, se podría decir los indígenas de Sudamérica, en ciertos lugares de Sudamérica le llaman la Pachamama, ¿sí? Otros le llaman la Madre Tierra, no sé, otro nombre que le pongan, ¿sí? En una figura de diosa. Y ellos hacen sacrificios y claman a esa diosa para que les ayude en los cultivos y en las cosechas. Pero nosotros ya fuimos apartados y fuimos escogidos de esa vana manera de vivir y ahora tenemos a nuestro Dios. Amén. Entonces el agricultor lo que hace es pedirle a Dios. En este caso no vamos a hablar de que la Madre Tierra no. Vamos a hablar de un agricultor que sea creyente. Amén. ¿Cierto? Entonces, ese agricultor, ¿qué hace? Pedirle a Dios que le apareje el tiempo y que haya buen sol y que haya buena lluvia, que la tierra esté abonada para que pueda producir esa cosecha. Entonces, en este caso, la palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Israel, aparte de ser un pueblo de pastores de ovejas, también era un pueblo que cultivaba. Y dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, porque habían salido de ser esclavos de la tierra de Egipto, son introducidos ¿por dónde? Por el desierto. Y pasan por el desierto y deberían de ir ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. El Señor, al igual que el pueblo de Israel, nos sacó de la tierra de Egipto. Y a veces hay momentos en que somos pasados por un desierto.
Y dice en Deuteronomio 8, y te afligí, ¿sí? Para ver, y te hice pasar necesidades, te hice pasar hambre, para ver qué había en tu corazón, si me habías de amar o no, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. Dice antes, ahí una partecita en el 3, dice, y te sustenté con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Amén. Entonces, el pueblo de Israel es introducido en el desierto. ¿Y cómo sustentó el Señor al pueblo de Israel en medio del desierto? ¿Le envió qué? Maná. La otra vez había dado una charla, una palabra acerca de qué significa maná. ¿Se acuerdan? ¿Sí saben qué significa? ¿Se acuerdan alguien qué significa maná? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? No es pan del cielo, significa ¿qué es esto? Y muchos de nosotros, cuando estamos en el desierto, somos sustentados con ese maná. Y nosotros decimos, Señor, ¿qué es esto que estoy pasando? El Señor nos está enviando maná para probarnos, para sustentarnos, para hacernos saber que no solamente vivimos de ciertas cosas, sino vivimos de ¿qué? De lo que el Señor nos da, de su palabra, que nos enseña a confiar y a vivir en lo que Él quiere y a tener nuestra confianza puesta en Él. Amén. Amén. Entonces, este tema de las primicias, en Éxodo 34, 26, eso es, en hebreo significa Yod Abid Kurim, significa esa palabra. Esta fiesta que celebramos es en reconocimiento y agradecimiento a Dios por su bendición y provisión con su pueblo. Amén. Amén. Al igual que Israel, Dios bendijo a Israel, pero también ¿qué? Nos bendice a nosotros. Y también nos ha dicho que este es un año de ¿qué? De crecer como ¿qué? Como palmeras. ¿Y las palmeras son estériles? No, las palmeras ¿qué? Llevan fruto. Y el Señor nos ha llamado nos ha llamado para que crezcamos, para que llevemos fruto, para que florezcamos. Que este año es un año de cumplimiento de promesas. Amén. O sea, todo lo que hemos pedido o las promesas que Dios nos ha dado a nosotros a través de este tiempo, el Señor nos ha dicho por medio de sus profetas, por medio de la palabra, que se van a cumplir muchas de las promesas que han estado quietas, que han estado estancadas, que no las hemos visto, pero tenemos que creer y confiar. Después de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, el Señor le dio al pueblo leyes, decretos y estatutos. Amén. ¿Cierto? Le dio los mandamientos, le dio decretos, le dio estatutos, pero también le dio que celebrara ciertas fiestas. Vamos a leer en Levítico 23. Vamos a Levítico 23. Hay un título ahí. ¿Qué dice? Las fiestas solemnes. Entonces, el pueblo de Israel, después de que sale de Egipto y pasa por el desierto, el Señor empezó a hablarle a Moisés, a enseñarle al pueblo, que le mostrara ¿qué? Las leyes, los decretos, los mandamientos, pero también que celebrara ¿qué? Estas fiestas solemnes, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo de uno. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Amén. Amén. Y luego vamos a empezar a ver cuáles son estas fiestas. La primera, en el verso 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta es la primera fiesta que el Señor les dice, la fiesta de la Pascua. Luego viene en el verso 6, dice así: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne, ¿de qué? De los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y hablando de esta fiesta de los panes sin levadura,
Hace unos años atrás, la pastora participamos de una fiesta que se llamó Panes sin Levadura, y la verdad fue de mucha edificación para todos nosotros, porque nos enseñó de verdad a que toda ¿cómo se llama eso? Leudado, todo lo que había leudado, en nuestras vidas fuera sacado de nosotros. Todo lo que nos contaminaba, todo lo que era impuro, todas esas cosas fueran sacadas de nuestras vidas, y fue una gran edificación para toda la iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios guía a nuestra pastora a volver a hacer esa fiesta de los panes sin levadura, para poder aprender un poco más qué significa estar sin leudado en nuestras vidas, para que podamos ser unos panes dignos que se puedan presentar delante de Dios. Amén. Amén. Dice que es la fiesta de los panes sin levadura. En el verso 10, ¿sí? Vamos al verso 10. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. El día que se ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Dejémosla. Y esta la tercera es ¿qué? La fiesta de ¿qué? De las primicias. De esta es la que vamos a hablar hoy. Luego está en el verso 15, dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. Aquí equivale a sábado. Dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de los décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Esta es la fiesta de ¿qué? El Pentecostés. Está hablando de la fiesta del Pentecostés. Luego en el verso de las trompetas, en el verso 24, dice así: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta es la fiesta de las trompetas. Esa es la 5ª fiesta. Vamos a ver la 6ª. Dice en el 27, verso 27: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta es la fiesta de ¿qué? De la expiación, o también llamada el Yom Kippur. Y la 7ª fiesta es la fiesta, en el verso 34, dice acá: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces esta es la fiesta de los tabernáculos. Amén. O también llamada Sukkot. Entonces, esto fue lo que el Señor le dijo a Israel: cuando ustedes vayan a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, entonces ustedes van a hacer la fiesta de las primicias, porque mientras se encontraban en el desierto no habían producido nada. Ellos solamente eran sustentados ¿con qué? Con el maná. Pero dice la palabra en Josué capítulo 5, dice, ahí finalizando, dice que después de que entran a la tierra prometida, son introducidos a la tierra prometida, dice que el maná cesó, y ya no tuvieron que comer de ese maná, sino que empezaron a comer ¿qué? De los frutos de la tierra. Pero lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel es que cuando ustedes sean introducidos a esa tierra, entonces van a traer el primer fruto que les dé la tierra, la primera gavilla, lo primero, lo mejor que ustedes recojan de esa tierra. Amén. Y también dice la palabra, ahorita que estábamos hablando de intercesión me acordé de algo, y es que cuando en Génesis, cuando Caín y Abel presentan unas ofrendas delante del Señor, dice la palabra de Dios que Abel escogió ¿qué? De lo mejor que tenía, ¿sí? Lo mejor.
primero, lo mejor, y lo presentó delante del Señor. Pero ¿qué hizo Caín? Caín consiguió lo que había recogido de la tierra y lo llevó delante del Señor. Y dice que el Señor, ¿qué? Se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Y uno dice, o se pregunta, bueno, si ambos llevaron una ofrenda delante del Señor, ¿por qué el Señor se agradó más de la de Abel? Porque Dios mira también la intención del corazón, cómo damos las cosas delante del Señor. Puede ser que Caín haya escogido también así, tal vez de lo primero, tal vez pienso yo, ¿no? Pero no lo hizo de buena manera, no lo hizo de buena gana, sino lo hizo ¿por qué? Por cumplir. Y Dios sabe cuando nosotros damos las cosas con el corazón, porque lo que Dios mira es el corazón, la intención del corazón. En Jeremías 17 dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿cierto? Pero ¿quién lo conoce? Dice, yo, el Señor. Entonces el Señor conoce nuestro corazón y sabe cómo damos las cosas. Y Abel la dio buscando lo mejor, la forma de agradar a Dios, la forma, yo creo que agradecido por lo que el Señor le había dado, porque él podía tener muchas ovejas, pero dijo, no, pudo haber escogido cualquier oveja, pero Abel dio lo mejor, la oveja más gordita, la más bonita, la sin defecto, sin mancha. Y eso no había sido todavía estipulado en el tiempo de Moisés, eso fue muchísimo antes, eso fue en los orígenes, en el principio, en el Génesis, donde se presenta esta situación, donde se muestra digamos, las primicias. Y no lo dice que él hizo la primicia, no, sino que la ofrenda de Abel fue grata delante del Señor y la de Caín no. Entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, que las cosas que demos para con el Señor, dice una palabra, que su mano derecha no sepa lo que da, ¿qué? Su izquierda. Eso significa que nosotros no seamos mezquinos para cuando el Señor, o presentarnos delante de Dios, sino lo que damos, lo hagamos con un agradecimiento de verdad de corazón con el Señor. Porque ¿quién es el que nos permite levantarnos cada día y poder hacer las cosas? ¿Quién es el que nos guarda? ¿No es el Señor el que nos permite que tengamos salud? ¿No es el Señor el que pone la gracia y el favor en una hoja de vida para que una persona que no ha tenido una labor pueda entrar a laborar? Y como muchas veces una persona paga de esa manera, con lo mejor, con lo primero, no. Lo primero que hace es que estoy muy ocupado y deja de venir a la congregación, deja de venir a la iglesia. Entonces, no lo está haciendo de corazón, no está haciendo de verdad las cosas como Dios quiere que las hagamos. O cuando alguien recibe la bendición que Dios le tiene, ¿qué es lo que hace? En lugar de seguir avanzando y creciendo, lo que hace es que ¿qué? Es que se va. Por eso el Señor conoce nuestro corazón y no nos da las cosas todas de una, porque puede ser que nuestro corazón se corrompa y se dañe y pase lo de Caín, que nos volvamos mezquinos y dejemos de darle lo mejor al Señor. Y no significa, no estoy hablando de dinero, estoy hablando es de tiempo, estoy hablando de disposición, de buscar la presencia del Señor. Entonces muchas personas cuando pasan por una dificultad, cuando pasan por un momento difícil, están en un desierto, Señor, ayúdame, levántame esta enfermedad, sáname. Señor, ayúdame en esta situación, en esta deuda, en este problema familiar que tengo, o con mis hijos. Señor, te aseguro que si recuperas a mi hijo, o mi esposo, o mi esposa, o si me das una labor, o si me sanas de esta enfermedad, Señor, yo te voy a seguir, te voy a servir. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Lo recibe la persona, y muchas veces, ¿qué pasa? Se va y no vuelve más. Entonces, primicia no solamente es dinero, sino lo que yo hago con mi corazón también, la forma en que yo hago las cosas, de cómo estoy agradecido con el Señor. Yo podría darles a ustedes le puedo dar una clase o una prédica, no una clase, no, es una prédica con la palabra acerca de las primicias. Ustedes las pueden recibir en su corazón, pero es de la manera como va a producir fruto, porque muchas personas aún dudan y piensan en que si debo, que si no debo, que de esta manera, que de esta otra manera. No, para eso tenemos un Espíritu Santo de Dios que nos convence. No va a ser el hombre, no va a ser la pastora, no va a ser el pastor, no va a ser el líder. Hay un Espíritu Santo de Dios que nos convence, que nos habla, y si tenemos una comunión con Él, Él nos va a hablar. Y paz, dice, y si paz tenemos para hacer las cosas con el Señor, hagámoslas, porque eso es lo que quiere Dios. Dios nos prueba,
Dios no nos tienta, Dios nos prueba, porque ahí en Deuteronomio lo dice para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si me habías de amar o no. Y entonces esta fiesta de las primicias, hay muchas personas que se confunden, hay muchas personas que dudan, hay unas personas que les falta creer en la fe, y necesitamos pedir al Espíritu Santo de Dios que nos convenza, porque Él es el que nos convence, el que nos mueve, el que nos enseña, el que nos encamina a toda la verdad. Amén. Entonces, estas fiestas solemnes, el Señor las estipuló. No es un hombre, no es la pastora, no es un ministerio en la congregación, no. Esto está establecido aquí porque el Señor fue el que lo mandó. Y nosotros obedecemos a la palabra que está escrita de parte de Dios. De modo que si alguien refuta, no está de acuerdo, no con nosotros, no está de acuerdo con ¿qué? Con lo que el Señor dice. Amén. Entonces, la gente dirá, pero eso fue para el pueblo de Israel, eso fue para ellos. Ya estamos en el tiempo de la gracia, dirán las personas. Pero les recuerdo, amados hermanos, que la palabra del Señor nos dice que nosotros fuimos adoptados y llamados a ser ¿qué? A ser pueblo de Dios. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde me muestra eso, pastor? Pues vamos a la palabra, lo que dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. 1 de Pedro, amén. Dice así: vosotros, alguien que diga amén. Vosotros, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, por la gracia, por el favor del Señor, fuimos adoptados. El Señor nos adoptó como pueblo. Dice, nosotros, vosotros, ¿sí? Dice, ustedes no eran pueblo de Dios, pero ahora ¿qué? Somos pueblo de Dios. Y vamos al libro de Gálatas. Amén, Gálatas 3. Unas hojas más atrás, puede decir. Gálatas capítulo 3, versículo 29, 28. Amén. Vamos a leerlo desde el 27, dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces nosotros ya sabemos qué fue lo que Dios le prometió a quién, a Abraham. ¿Qué fue lo que le prometió? Que le haría padre de qué, de multitudes, que lo bendecería, como que su descendencia sería como qué, como las estrellas del cielo, como la arena del mar que no se puede contar. Amén. Nosotros somos parte de esa promesa. Somos parte de la herencia que recibimos por medio de Abraham, que Dios le dio a Abraham. Amén. Dice, y en ti serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Amén. Y dice que de ti saldrán reyes. Amén. Gracias por lo que los creyeron. Amén. Reyes y reinas. Amén. Sacerdotes. Amén. Pueblo santo. Amén. Nación adquirida por el Señor. Amén. Amén. O sea, Dios nos escogió. Amado hermano, tenemos que creer eso, convencernos de que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, según las promesas que Dios le dio a Abraham. Amén. Y entonces, cuando la descendencia de Abraham, Israel, recibe esta palabra, dice, me celebraréis fiestas solemnes, fiestas perpetuas, lo haréis por siempre. Significa que nosotros también somos parte de esa promesa y herederos y parte de lo que el Señor está diciendo que hagamos, porque somos su pueblo. Amén.
Entonces tenemos que entenderlo, que esto no solamente es para el pueblo de Israel, sino para Israel espiritual. Nosotros, que en otro tiempo no éramos su pueblo y que ahora somos ¿qué? Su pueblo, herederos de las promesas, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esto es una duda que se tiene que quitar y despejar de ahí, y decir que solamente es por la ley, que eso se hacía, que es por lo que el Señor le mandó al pueblo de Israel. No, porque aquí la palabra nos dice y nos enseña que nosotros no éramos su pueblo, pero ahora fuimos adoptados como ¿qué? Como su pueblo, que ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia del Señor que nos adoptó, porque ahí lo dice en Juan capítulo 1 versículo 12, que a los que llamaron, a los que creyeron en su nombre, ¿quién? En Cristo. ¿Fuimos qué? Fuimos adoptados, fuimos hechos hijos de Dios, los cuales no son heredados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios, como herederos, como su pueblo santo, y por lo tanto, dice aquí el Señor, estas fiestas solemnes son las que ustedes deben hacer para mí, para el Señor. Amén. Entonces no es que estemos bajo esa ley, sino bajo la gracia. Por ser Israel espiritual, celebramos la fiesta de las primicias para darle gracias al Señor, para presentarnos delante de Dios. Amén. Lo segundo que yo aquí escribí, ¿por qué nosotros celebramos las primicias? ¿Por qué? ¿Para qué? Así que esta fiesta nos enseña una total dependencia de Dios. Amén. ¿Y por qué dice eso? En el Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? No me digan que no se lo sabían. Sí se lo saben. ¿Sí? Acuérdense de qué. Pero también les he dicho que se acuerden de qué. De la calle y la carrera. Amén. Aprendamos a memorizar la palabra del Señor. Aprendamos los capítulos y los versículos, porque vuelvo y les digo, mucha gente sabe los versículos, pero no sabe dónde queda. ¿Sí? Entonces, ahí es la confusión. Tenemos que mantenernos firmes en lo que profesamos, que es la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, que cambia vidas, que restaura, que sana, que liberta. Amén. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, o el salmista David dice, el rey David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hablaba yo, o muchas veces le digo a unas personas, todo el mundo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero no es lo mismo decir eso cuando usted que sabe que tiene dinero en su bolsillo, en su billetera, que tiene dinero, que tiene un sueldo, que tiene una ganancia, que tiene algo que lo respalde, algo efectivo que lo respalde. Y muchas personas dicen, Jehová es mi pastor y nada me hace falta. Pero la diferencia, cuando no tienes un sueldo, cuando no tienes una dependencia de algo físico que te respalde, cuando no tienes en el momento una estabilidad económica, ¿es lo mismo decir Jehová es mi pastor y nada me faltará? No es lo mismo. Y es ahí, en esos momentos, en que nuestra confianza empieza a ser ¿qué? Nuestra fe empieza a ser ¿qué? Probada. Porque una persona cuando tiene dinero le es fácil decirlo, pero cuando no se ha acostumbrado a algún sueldo o a tener algo en el bolsillo, entonces va a decir lo mismo en una situación difícil. Va a decir que Jehová es mi pastor, pero yo veo que me falta para el transporte, pero veo que me falta para la comida, pero veo que me falta para esto, para pagar aquello, para pagar lo otro. Es lo mismo, no es lo mismo decir eso. Y es ahí donde el Señor permite esas situaciones para enseñarnos a depender de Él. Las ovejas dependen de ¿qué? De su pastor. Las ovejas, ellas las encierran de noche en su corral y ellas se acuestan a dormir tranquilas. ¿Y saben con qué sueñan las ovejas? Empiezan a contar ovejas. Pero hablando en serio, la oveja en la noche las meten a su corral y ellas no se preocupan al siguiente día de qué pasto van a comer o qué agua van a tomar.
sino que ellas confían plenamente en que su pastor las va a llevar ¿a dónde? A delicados pastos, junto a corrientes de agua. ¿Mira qué? Descansar. Y aunque el lobo esté por ahí merodeando, o el león rugiendo, buscando a quien devorar, sabe la oveja que hay un pastor que la va a defender. Esa es la actitud que debemos tener. Eso es para el Señor darse. Entonces, esa es la dependencia de nosotros, aprender a ser como ovejas, confiar en que el Señor es mi pastor y que nada me hace falta. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor empieza a tratar y formar en nosotros. No es por nuestra capacidad, no es por el estudio, no es por lo que usted sabe, no es por sus capacidades, es por lo que el Señor nos da, es lo que el Señor nos provee cada día. Y el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Dice que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover ¿sobre qué? Sobre justos e injustos. Dice, entonces, ¿cuánto más ustedes que son hijos, nosotros que somos hijos de Dios, nos va a dar las cosas que necesitamos o que le pedimos? Dice la palabra de Dios que aún no ha salido de nuestra boca la palabra, y ella sabe de qué cosas tenemos necesidad. Qué pastor tan tremendo nos tenemos nosotros, qué Dios tan grande tenemos nosotros, misericordioso, que nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, ustedes no reciben porque no piden, y si piden, piden mal, por eso es que no han recibido. Pidamos conforme a lo que el Señor quiere que tengamos. Para eso hay un Espíritu Santo de Dios, porque Él nos enseña ¿a qué? A orar como conviene y pedirle a Dios de verdad como conviene, no para nuestros deleites ni para nuestros gustos, sino para lo que de verdad verdaderamente necesitamos. Amén. Por eso muchas veces no hemos recibido las cosas que creemos que necesitamos o que creemos que el Señor nos va a dar, porque no es de acuerdo a la voluntad de Dios, debe ser de acuerdo a lo que el Señor quiere que tengamos. Y si hacemos algo, debe ser con la dirección del Señor. Por eso esta fiesta de las primicias es para aprender, para demostrar que yo confío en el Señor, que lo primero que traigo delante del Señor es en agradecimiento, porque Él ha sido mi pastor. Y me presento delante de Él y le doy gracias, Señor, porque sé que este año va a ser un año de buena cosecha, de multiplicación, de promesas cumplidas, de sueños realizados, de proyectos que se han quedado estancados y que van a avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es una forma de demostrarle nuestra dependencia del Señor. Amén. Salmo 121, del 1 al 3. Todos, yo creo que lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Amén. Dice, ¿de dónde? ¿De dónde qué? ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Quien hizo los cielos y la tierra. Vamos a leer, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, iglesia. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, nuestra confianza debe estar depositada en el Señor, no en nuestras capacidades, no en las cosas que hacemos. Recuerden lo que el Señor nos ha hablado a través de la boca de la profeta y de pastora, que nos dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dice, no es con ejército, ni es con fuerza. ¿Es con qué? Con mi Santo Espíritu del Señor. Es con el Santo Espíritu de Dios que se hacen las cosas. Dice en Deuteronomio 8, versículo 18. Dice, porque sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas
Amén. Entonces es el Señor el que da la capacidad para que el estudiante tenga y retenga lo que estudia, para que el estudiante tenga esa sabiduría de poder presentar sus proyectos. Es para que el ingeniero sepa hacer las cosas bien, el arquitecto tenga esa capacidad, esa gracia que el Señor pone delante de los hombres para que sean recibidos sus proyectos. Es para que el que hace alguna artesanía la dé el Señor y ponga esa gracia y ese favor. Es para el que haga una labor, el Señor coloque la gracia, y todo lo que hagamos, dice el Señor que ¿qué? Que lo hagamos ¿qué? Como para con el Señor, porque es Dios el que nos da, es reconocer que es Dios el que nos da esa capacidad para hacer las cosas, que no dependes de mí, que es Dios el que me da esa capacidad, que nos da esa capacidad para poder hacer las cosas, y es nuestra total dependencia de Dios, es poder confiar en el Señor, no dependiendo de un sueldo. Y muchas veces una persona dice: no, pero si es que voy mucho a la iglesia voy a perder mi empleo. ¿Y qué pasa? No estoy diciendo que es su empleo y siga a Cristo, pero el Señor dijo: el que no deja, el que ama más a padre, hermanos, hijos, hijas, casas, todo, el que lo deja por mí, aún recibirá ¿qué? Muchísimo mejor. Pero no hemos recibido tanto porque nuestra fe todavía no ha avanzado tanto para dejar todas esas cosas, para poder seguir al Señor y creerle a Dios, como la oveja que se reúne en su rebaño de noche, pero que sabe que el otro día ¿qué? Va a ser llevada a esos pastos de abundancia. Amén. Entonces, es reconocer que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas, ¿cierto? Salmo 24:1. Amén. Dice el Rey de Gloria. Aló. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es reconocer que Él es el dueño de todo. Amén. Y como tal, mi agradecimiento por lo que me ha dado y me dará, por todas las bendiciones recibidas que el Señor me da, ya sea por una casa, por un carro, por una empresa, por lo que el Señor le haya dado. Es reconocer que es el Señor, que todo le pertenece a Dios. Porque ¿cómo vinimos al mundo? ¿Con todo eso? No, ¿cierto? ¿Y cómo se va una persona? Nada, ¿cierto? Por ahí muchos dicen que yo no he visto yo no lo digo, la gente lo dice, ¿no? Que no han visto el primer ¿qué? El primer entierro ¿con qué? Con el trastero. Los únicos que creían en eso, ¿sí? Eran los faraones, sí, ¿cierto? Y aún los chinos, porque por allá se descubrió una tumba de un emperador, y eso tenía de carruajes, que tenía soldados, concubinas, y los egipcios también, cuando se moría el faraón, decía: toda la familia de faraón, todos los sirvientes, el perro, el gato, el garabato, se van a acompañar a faraón a la otra vida. ¿Se imaginan? Y decía: pero yo, ¿por qué? Dijo: no, usted es sirviente de faraón, váyase con faraón. Y lo mataban porque creían que se iba con todo el trasteo para allá, y lo metían con el oro, con todas las cosas que tenía, y ahí están, prácticamente perdidos, enterrados bajo tierra, porque esa es la creencia de ellos. Entonces tenemos que creer y entender que todas las cosas son del Señor, que si Él nos las trae es porque ha sido su gracia y su favor, porque Él nos quiere bendecir a su pueblo. Amén. Entonces es reconocer que todo le pertenece a Dios, es reconocerlo, poder entender: Señor, gracias. ¿Qué dice Mateo 6:33? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ¿qué? Será añadido. No busquemos las añadiduras, busquemos primeramente a Dios. Si buscamos al Señor, Dios tendrá cuidado de nosotros y nos va a dar lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero muchas personas, un día escuché a un amigo, puedo decir conocido, me dijo: yo le pido a Dios que me dé bastante dinero, que me dé bastantes cosas,
para que cuando yo tenga bastante dinero, tenga tiempo para servirle al Señor. Y no es así. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que le busquemos, que nos acerquemos a Él confiadamente, y Él va a tener cuidado de nosotros. ¿Qué dice el Salmo? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él sabe de qué cosas tenemos necesidades, pero nosotros muchas veces ponemos la mirada ¿qué? En lo material, y quitamos la mirada de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra: puesto los ojos en ¿qué? En Jesús. Miremos las cosas del cielo, no las de la tierra. Miremos las cosas que de verdad duran eternamente, lo cual no quiere decir que no tengamos un proyecto de generar una empresa, de un empleo, de querer tener las cosas. Pero lo que el Señor nos habla a través de su palabra es que no amemos el mundo y sus cosas, no amemos más eso que al Señor, porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe de qué, vuelvo y digo, de qué tenemos necesidad, y Él nos las da de acuerdo como Él quiere bendecir. No forcemos la mano del Señor a tener ciertas cosas, sino que lo que hagamos o lo que tenemos, de igual manera, no nos aparte del Señor. Dice la palabra de Dios: para que lo torcido no se salga del camino, para que no nos apartemos del Señor. Y vuelvo y digo, muchas personas reciben la bendición ¿y qué? Y se apartan de Dios. O hay otras personas que lamentablemente vienen a la congregación y porque el Señor no les da ciertas cosas, entonces ¿qué hacen? Se van y se apartan de Dios. Y hoy he sabido, o lo viví en un tiempo, cuando estaba en otra congregación, como cada servicio pasaba mucha gente al frente. Ellos decían entregar su vida a Cristo, pero así como entraban también se iban. Entonces, ¿tras de qué estaban esas personas? Piensa uno hoy en día. Pero los que permanecen en el Señor es porque aman a Dios. Y sé, amado hermano, amada hermana, si usted está hoy en este lugar, si usted permanece hoy en este lugar, es porque ama al Señor, porque no ama al mundo, porque si amara al mundo estaría afuera, estaría haciendo las cosas que el mundo hace. Pero nosotros hemos sido apartados, escogidos para el Señor, con propósitos, porque Dios nos ha llamado con propósitos a que cumplamos la gran comisión, a que llevemos lo que Él quiere al mundo, que conozca su reino, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces, es reconocer que Dios es dueño de todo, que todo lo que me da, lo que me dará, las bendiciones recibidas vienen de parte del Señor. Amén. Amén. Proverbios 3:9. Amén. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que honremos a Dios con todos ¿qué? Nuestros bienes. Dice: con todos tus bienes y con las primicias de todos los frutos. O sea que debemos honrar al Señor con todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Amén. Amén. Y también dice que ¿qué? Con lo primero de qué? Los primeros frutos, las primicias de nuestros primeros frutos. Amén. Amén. Eso es honrarlo a Dios. Eso es reconocer que Él es dueño de todo. Cuando yo me despojo de lo que de verdad le pertenece a Él, le pertenece a Él. Los fariseos se acercaron al Señor Jesús y querían tentarle, querían probarle, y le dieron una moneda y tenía la cara del César. Y entonces, para probarle, le dijeron: ¿a quién merece la honra? ¿Es bueno dar honra al rey? Porque querían juzgarle, al César. Entonces el Señor se quedó mirando la moneda y le dijo: ¿de quién es la cara que viene en esta moneda? Y ellos dicen: del César. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, cada cosa en su lugar, dice el Señor. Amén. Ahí sí hay que pagar los impuestos, hay cosas que hacer, hay que cumplir con eso, pero también dice que la honra debe ser para con el Señor.
así como hay empresas o hay entes del Estado que exigen el impuesto, pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, porque hay un castigo, ¿cierto? Hay una sanción si no se hace. ¿Cuánto más honra debe recibir nuestro Dios? Yo le digo, porque Él es el que nos da ¿qué? El poder para levantarnos, para ir a laborar. Y si no hay una labor, pues no importa, nos levantamos y podemos decir: Señor, gracias porque estoy vivo, tengo un día más. Amén. Y eso es más que bendición. Por eso nos presentamos nos presentamos en la casa de Dios, y de lo primero, de lo mejor, traemos delante del Señor las primicias, porque Él es un Rey digno, ya que Él nos ha sacado de Egipto y nos ha llevado a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Dios nos ha sacado de la manera de vivir. Egipto es representado por el mundo, o el mundo es Egipto prácticamente, y Dios nos ha sacado de ahí y nos ha traído ¿qué? A una tierra que fluye leche y miel. Y si, amado hermano, si están pasando por un desierto, démosle gracias al Señor, porque la mano de Dios ha estado ahí para ayudarnos en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de una enfermedad, en medio de un problema familiar, en medio de cualquier situación. Le podemos llamar a eso un desierto, a un tiempo de escasez, pero de ahí depende la bendición que vamos a obtener, porque Dios mira con qué actitud nosotros tomamos las cosas que se nos presentan cada día. Es nuestra manera de accionar ante las situaciones, porque muchos dicen amar al Señor, pero se presenta una situación y ¿qué? Y retroceden y se van para atrás y no vuelven más. Y cuando Dios tiene ya estipulado y establecido una gran bendición, una tierra que fluye leche y miel, el pueblo de Israel no pudo, una generación hubo que no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque empezaron a ¿qué? A renegar, y estaban siendo introducidos, y ellos tenían una mentalidad, y era una mentalidad de esclavos, porque ellos en Egipto recibían desayuno, látigo, almuerzo, látigo, comida, látigo, ¿sí? Y látigo por si acaso, ¿sí? Ellos tenían esa mentalidad de esclavos, y ellos cuando el Señor los saca de ahí: yo los voy a llevar, ese Señor, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Pero antes de eso, el Señor nos saca ¿con qué? Con señales, con milagros, con prodigios nunca antes vistos. Y aún así, de verdad, ellos les costó creer al Señor, porque su mentalidad todavía era ¿de qué? De ser esclavos. Y cuando están en el desierto, empezaron a extrañar ¿qué? Los látigos, dijeron por acá. Les hacía falta el látigo, sí. Pues sí, hay personas que son masoquistas, les gusta que los traten y que les den, que es duro, y sí, porque les gusta estar sometidos y no ven otra manera de vivir así. Pero Israel estaba así, con esa mentalidad, y sale por el desierto, y están en el desierto, y entonces empiezan a extrañar ¿qué? Los puerros, las cebollas, los cilantros, los ajos, empiezan a extrañar todas esas cosas, y empiezan a renegar: pero ¿por qué nos trajeron a este desierto a morirnos de hambre? Allá en Egipto teníamos látigo, desayuno, látigo, almuerzo, látigo, comida, pero teníamos, y aquí no tenemos nada. Empezaron a decir: estamos cansados ya de este maná, no queremos más esto, queremos comer algo diferente. Dios el Señor les envió codornices, ¿hasta qué? Hasta que se salió ¿por dónde? Por las narices, para enseñar que no debemos de renegar de cada situación que pasamos, sino que debemos de vivir ¿qué? Aprendiendo. Señor, gracias por este desierto. No entiendo, Señor, no entiendo por qué estoy pasando esta escasez, no entiendo por qué esta situación, no entiendo por qué esto, por qué estoy sin empleo tanto tiempo, por qué la empresa no se ha levantado, o por qué las ventas no han surgido, por qué no ha pasado esto, por qué no me han llamado, por qué no he vuelto a hacer esto. Señor, no entiendo, pero no importa. Yo sé que tu palabra dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Amén.
Entonces es la forma de darle gracias al Señor y no renegar. Entender que mientras estamos por ese desierto, somos transformados, somos siendo entrenados, capacitados para ser mejores. Y el pueblo de Israel no lo entendió, no lo vio así. Renegó, y el Señor le dijo: esta generación va a deambular por el desierto hasta que todos mueran y se levante una generación nueva y pueda entrar a la tierra prometida. Pero habían dos personas que tuvieron un espíritu diferente. ¿Y quiénes fueron? Josué y Caleb, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando envían los dos espías, ¿cierto? Dice la palabra que enviaron los dos espías a reconocer la tierra. Ellos vieron el fruto que había en ese lugar y trajeron un racimo de uvas. Lo tuvieron que traer ¿en qué? En una vara, porque era demasiado grande. ¿Se imaginan? O sea, nosotros las uvas más grandes que conocemos son las ¿qué? La uva americana. Y nosotros vemos una uva normalita, eso es una cosa pequeñita, pero vemos en comparación a uva americana o chilena, como le llaman, y es ¿qué uva tan grandota? Casi no me cabe en la boca. ¿Sí? Al menos que tenga la boca un poquito grande. Pero se pueden imaginar lo grande que eran ese racimo de uvas que lo tuvieron que traer en una vara. Eran inmensos. Pero los otros espías, los 10 espías, ellos no vieron el producto de ese lugar, sino que vieron ¿qué? Los gigantes. Y llegaron con esa mentalidad a hablarle mal al pueblo y a contaminarlo. Pero solamente Josué y Caleb, que tenían una mentalidad diferente, ellos dijeron: un momento, el Señor nos lo entregará en nuestras manos y nosotros nos los comeremos como ¿qué? Como pan. ¿Sí? Los otros se sentían como grillos y dijo: no, nosotros nos los vamos a comer como pan. Y el Señor vio la actitud de ellos. ¿Qué significa esto? Que nuestra mentalidad debe ser cambiada, debe ser quitada. Estamos muchas veces acostumbrados a depender de un sueldo, a depender de algo. Por eso le digo, no es lo mismo decir Jehová es mi pastor cuando tengo dinero en el bolsillo, a sentir que Él es mi pastor cuando yo aprendo a depender de Él en medio de un desierto, en medio de una dificultad. Amén. Entonces es eso, es cambiar esa mentalidad, es que se quite de nosotros esa mentalidad de esclavos, de pensar que si damos algo nos vamos a quedar sin eso, de que el Señor nos está pidiendo algo y entonces tenemos que empezar a negar otra vez pidiendo. Esta gente si pides, no se está pidiendo, porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita, de Jehová es el mundo y todo lo que en él hay, de todo es de él. Dice la palabra del Señor: mío es el oro, mía es la plata, yo la doy a quien yo quiera. O sea, eso es del Señor, es de Dios. Eso es la actitud que tenemos que tener nosotros, una actitud diferente. Pastor, ¿para qué dan la plata a la iglesia? No lo haga. Es mejor dársela a los pobres, es mejor aquello. Sí, el Señor manda que ayudemos a las personas, que le demos pan al hambriento, ¿cierto? Que le demos agua al sediento, que cubramos al que no tiene un vestido, que compartamos, que ayudemos. Pero también dice el Señor: ¿más cuánto a quién? A los de la familia de la fe. Amén. Porque de acuerdo como usted siembre en una persona, también va a ser retribuido. Pero no lo haga por recibir algo, hágalo porque usted lo hace de corazón. Si usted le da algo a su hermano, hágalo de verdad, con fe, con amor, digamos, en esa amistad, en ese amor fraternal que usted pueda sentir por su hermano. Amén. Amén. Lo mismo con el Señor, que lo que le demos al Señor sea en señal de gratitud, de agradecimiento para con Él, de todo lo que nos da, de todo lo que nos ayuda, de que nos levanta y que nos fortalece. Amén. Amén. Entonces, las primicias hablan también de un fruto maduro, ¿cierto? Porque para poder arrancar algo de un árbol o algo, ¿es qué? Tiene que estar ¿qué? Maduro, ¿cierto? Y esta madurez representa nuestro crecimiento espiritual en todas las áreas, ya que un creyente inmaduro, una persona inmadura,
no lo va a ver de la misma manera que lo va a ver ¿qué? Una persona madura. Hay un versículo en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Si quieren pueden ir ahí. Me gusta mucho ese versículo porque habla acerca, yo una vez compartí una prédica acerca de esto, hablando de la madurez espiritual. No sé si algunos se lo recuerdan o no, pero habla acerca de que si el heredero es inmaduro, no puede que es igual al ¿qué? Al esclavo, porque nada hace diferencia, porque es inmaduro, hasta que sea ¿qué? Maduro. Y quiero que una persona se pare y lo lea duro, para que todos lo escuchemos. Piénselo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Amén. En otras versiones, dice en otra versión, alguien que tenga la versión Reina Valera 60. Gracias, David. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en lo que leyó el hermano David y aquí su hermano Gabriel? Dice que entre tanto que es niño, no puede ¿qué? Heredar, porque se hace igual al esclavo, nada se difiere, aunque es dueño de todo. ¿Qué significa esto? Significa que, hablando de las primicias, si no hay una madurez para entender las cosas, las personas lo que va a dar, lo darían sin esa fe que tiene una persona más madura de creerle al Señor. Entonces lo que va a hacer lo va a hacer en una inmadurez, no lo va a entender. Muchas personas se van a cargar, se van a molestar, no lo van a entender, pero se necesita esa madurez espiritual para poder hacer las cosas que hacemos. Por eso dice, el hombre espiritual discierne lo espiritual, y el hombre carnal no puede entender lo espiritual, porque para él todas las cosas son ¿qué? Son una locura. Entonces las personas inmaduras espiritualmente no pueden hacer las cosas que se hacen muchas veces dentro de la congregación, y se necesita pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender lo que nosotros no entendemos, para que eso no se vuelva una carga, para que lo que hagamos nosotros lo hagamos con completa libertad. Amén. Amén. Hay que haber una madurez en nuestras vidas, y eso no solamente por las primicias, sino por todas las cosas que se hacen dentro de la congregación. Amén. Amén. Dios, el Señor, nos ha hecho ¿qué? Fructíferos. Amén. 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 Muy pocos lo creyeron. Amén. Ahora escucho. Amén. El Señor nos ha hecho fructíferos. Amén. ¿Y por qué, pastor? Este año 2020, año de dar frutos, de primavera, de crecer como palmeras. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Amén. Qué fe. Segunda de Corintios 9, 10. Amén cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso ¿qué? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. 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 Entonces, ¿qué significa esto? Que las cosas que demos nosotros, que propongamos en nuestro corazón hacerlo, no con carga ni con tristeza, porque dice que Dios bendice a ¿quién? Al dador alegre, y da semilla al que siembra. Y yo decía esta mañana, ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo le explico a la gente de que da semilla al que siembra? Pues el Señor conoce todo de nosotros.
Yo hago una pregunta acá, levanten la mano. Yo creo que me imagino que todos, ¿no? Pero, ¿a quién le gusta el pan? ¿A quién le gusta el pan? ¿A quién le gusta? ¿No? ¿A quién le gusta el pan? No, levanten la mano. No le voy a dar pan físico, estoy dando pan espiritual, ¿no? Rico es el pan, ¿cierto? A mí me gusta el pan muchísimo, a tal punto de que cuando hay personas que no, sí, hay personas que no, entonces yo puedo preguntar, entonces el que no le gusta el pan, entonces la arepa o la carne, ¿sí? Allá me dijeron, sí, y si es con pan mejor, con arepa. Entonces cuando yo estaba niño, a mí me gustaba, o todavía me gusta, pero no tanto, ya les voy a explicar por qué. Y me gustaba muchísimo el pan, y mis hermanos trabajaban en una panadería, ellos eran horneros. Entonces yo me iba por un lado de la panadería, y a mí el olor del pan, ay Dios mío, Señor, ¿sí? Y me asomaba por una ventanita, y decía mi hermano, hey, tráigame uno. Y me decía, no, ay, tráigame uno, eso no me da cuenta. Yo digo, lo estoy hablando porque, para ser libre, ¿no? El Señor ya me perdonó. Entonces, le decía, tráigame uno. Y le dije, no, todavía no están a término medio, porque eso creo que los tienen que estar revisando, ¿no? Para que no queden tan crudos, ni tampoco ni quemados, ¿sí? Y entonces, tanto almorzaba yo a mi hermano, que él llegaba y me daba el que estaba medio crudo. Ay, a mí cómo me gustaba ese pan, ¿no? Ay, me lo comía con esa gana, me comía ese pan así, calientico y suavecito. No importa si estaba crudo, me lo comía así. Y tanta era la gana que tenía de comer pan, entonces le dije a la señora, vecina, yo le puedo ayudar a empacar pan, ¿sí? Pero yo le voy a dar 2,000 pesos. No, vecina, me puede dar un rollo de 2,000, ¿sí? Me paga con pan. Y entonces me iba yo a empacar pan, y comía, yo creo que empacaba un pan y me estoy hablando, Señor, estoy siendo libre. Y entonces había una tina de azúcar y otra de mantequilla. Se podían imaginar ustedes lo que hacía maravillas con eso. Cogía de ese pan y lo embadurnaba de mantequilla, y lo tiraba allá. Ese era yo en otro tiempo. Gracias. Y se acaba ese pan y me lo comía. Yo era feliz. Y era más feliz cuando mis hermanos se les quemaba el pan. Y entonces le pagaban con pan. Y mis hermanos llegaban a la casa y iba a decir mi mamá, ¿cómo le fue, mijo? Dijo, no, se me quemaron tres sacos de pan. Y yo feliz, porque el desayuno, a la media, al almuerzo, a la tarde, a todo momento comía pan, ¿sí? Ese era yo. Hoy en día pues sí me gusta el pan, pero no tan fanáticamente, así como tan adicto al pan. Ya no soy adicto al pan de esa manera, me gusta así. Entonces, lo que yo le preguntaba al Señor, ¿cómo les hago entender de que tú das semilla al que siembra? ¿Sí? Porque, y me acordaba de eso. Cuando a alguien le gusta el pan, entonces yo le doy porque sé que le gusta el pan, entonces yo le voy al pan porque sé que le gusta. Entonces, el Señor nos da semilla porque sabemos en nuestro corazón que vamos a ¿qué? A sembrar. ¿Amén? ¿Quedó entendido eso? ¿O les cuento la historia del pan otra vez? Entonces es eso. El Señor da semilla al que siembra. Amén. Porque Él sabe que dentro de nosotros está el dar sin carga, el dar agradecidos, el dar con esa confianza de que debemos
tenemos la seguridad de que Él nos ayuda en todo momento, de que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas o de la escasez que venga, no importa, yo doy, yo siembro, yo doy, porque dice más bienaventurados que es dar que recibir. Y nosotros podemos dar en un momento de escasez. Usted puede dar un servicio, usted puede dar una ayuda a alguien, no puede, todo el tiempo puede ser dinero, pero lo que usted lo hace, ¿qué? Con gusto, con libertad. Cuando usted ofrece su vida para el Señor sabe lo que hay en su corazón. Y el Señor dice, como tienes un corazón para servirme, como tienes un corazón agradecido conmigo, ven, sírveme en mi casa, porque instrumento me eres para lo que yo quiero. Amén. Entonces, ahora es que me vayan a invitar a la panadería a comer pan. Por allá. Qué rico es el pan, pero que viene del Señor. Amén. Seguimos. Entonces, lo tercero que vemos aquí en la palabra, ¿para quién son las primicias? Hay personas, nosotros lo sabemos, gracias al Señor, pero hay personas que aún no lo saben, ¿sí? No saben quién, ya hemos visto que quién fue, quién las estipuló, quién dio la orden de hacerlas, ya hemos visto cómo es un beneficio para nuestra vida, ¿cierto? Y ahora vamos a ver para quién son, ¿qué? Las primicias. Deuteronomio 18, verso 1 al 5. Dirá mi esposa, usted no me había contado eso. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo conté como testimonio. Amén. Ya el Señor me hizo libre de eso. Deuteronomio 18, versículo 1 en adelante dice, ¿las porciones de qué? De los levitas. Hay un título que ahí dice, ¿cierto? ¿Hay otro título ahí? No. Dice, la porción de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias. Vamos a leerlo todos. El 4. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les dará, porque le ha escogido Jehová su Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Amén. Entonces, ¿para quién son las primicias? Para el sacerdote, en este caso, el pastor. Amén. La pastora Milena. Amén. Dice que esto es por mandato de ¿quién? Del Señor. Esto no es porque a los hombres les plació, porque la gente lo dijo, no. Esto es una orden del Señor, y lo que estamos hablando y estamos predicando, estoy predicando la palabra del Señor, voy hablando conforme a ¿qué? A la palabra del Señor. Amén. Para ir aclarando las cosas, ¿cierto? Por mandato de Dios son para el sacerdote, quien ha sido escogido para ministrar en la casa de Dios. Amén. Y algo que nos dice la pastora, o nos recuerda la pastora, es ¿por qué si un profesional es empleado y recibe sus cosas, llámese abogado, ingeniero, doctor, sí, cualquiera profesional, recibe un sueldo por el servicio que presta a la comunidad? ¿Cuánto no más aquel que está acá prestando ese servicio con amor? Porque no es fácil, la verdad no es fácil la labor de un pastor, sobre todo la pastora Milena, el estar atendiendo a cada levante, no voy a decir levante, no. Yo creo que todos los que hemos estado acá hemos venido con problemas, con dificultades,
muchas veces llorando o llenos de tantas situaciones, a decirle a la pastora: pastora, mire, déme un consejo, ayúdeme con esta situación, tengo este problema, ayúdeme a orar. ¿Se puede imaginar? ¿Qué tal? Mira a su alrededor, ¿qué tal que cada uno tómelo en caso personal, tómelo personal? ¿Qué tal que todos los hermanos que estamos acá llegaran todos los días, a cada momento, a cada hora, antes de levantarse, a la hora de almorzar, o muchas veces tarde de la noche, a decirle a la pastora: pastora, ayúdeme con esto, o resuelva esto? Un ejemplo personal, o sea, tómelo personal. ¿Cómo haría usted para ayudar a tantas personas? ¿Cómo haría usted para darle un consejo a tantos de sus hermanos que vienen todos los días con una situación y con un problema que se presente? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos nosotros? No es fácil escuchar, no es fácil sentarse y pedirle dirección y dar un consejo con sabiduría para poder ayudar a una persona que tanto lo necesita. Y no es que la pastora se queje o no, porque ella lo hace con su amor, con toda la disposición, lo hace de verdad porque nos ama. Amén. Y cuando nos llama la atención, no nos está regañando, nos está exhortando. Y exhortamos, recordemos que es ¿qué? Una invitación ¿a qué? A cambiar, a mejorar. Y tenemos que tener la madurez ¿para qué? Para aceptar esos consejos que nos dan. Porque muchas veces se le dice a una persona: no haga esto, y la persona ¿qué? Ahí lo hace, o se molesta. Esta persona no le conviene, entonces ¿qué? Más se va para hacerlo. Porque Dios le muestra, porque ella es una profeta a la cual el Señor le habla y le muestra las cosas. Amén. Entonces, ¿cuánto más la pastora Milena, de verdad, que sirve acá de día y de noche? Y lo digo porque cuando yo empecé a hablar con ella, yo le di mucho dolor de cabeza en el principio, porque yo venía a hablar con ella a las 9 de la noche y me iba a las 4 de la mañana. Sí, es verdad, lo digo, reconozco eso, y yo hablaba con ella, pero ella veía otra cosa en lo que yo veía. Y sentarse a escuchar a una persona desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, sabiendo que a las 8 de la mañana empezaba el servicio, porque yo venía un sábado a las 9 de la noche y duraba hablando con ella toda la noche hasta las 4 de la mañana, y el servicio empezaba a las 8 de la mañana, y yo no me congregaba acá, yo solamente venía a hablar con ella, venía y hablábamos ciertos temas, ciertas cosas. Pero yo la verdad no quería, yo lo digo, y es verdad, yo no quería venir acá, no quería congregarme acá, porque tenía mi corazón y mis pensamientos y todo lo tenía en otro lugar, pero venía a hablar con ella, y lo hacía desinteresadamente. Y era tremendo, porque el lugar donde yo estaba, no hacían eso conmigo, ni me prestaban atención para nada. Pero la pastora Milena me escuchó y me entendió. No todo el tiempo fue así, Después que ya el Señor me direccionó y me dio a estar en ese lugar, fue que yo entendí la labor tan grande que ella hace con cada uno de nosotros. Amén. Y entendí de verdad, y le dije: pastora, aquí estoy, y me sujeto entonces a su autoridad. ¿Sí? Y lo que usted diga que tenga que ser, bueno, lo hago. Aunque al principio yo quería hacer otras cosas, pero como todo, o sea, yo lo digo, o sea, estoy hablando, estoy diciendo la verdad. Pero mire el amor tan grande que hace. Ahora no, eso no quiere decir es que, ay, el pastor Mauricio se iba desde las 9 hasta las 4, o sea que yo también puedo hacer eso. No seamos inconscientes, porque ella también es un ser humano, tiene familia, tiene sus hijas, ¿sí? Necesita de su tiempo de descansar, y todos los días, desde muy tempranas horas de la mañana, a veces dura sin ir a la casa a almorzar, por atender a alguien, por atendernos a nosotros, y hasta tardes horas de la noche.
y todo eso es un desgaste que le genera. Entonces, ¿cuánto más la obra que ella hace, cuánto más debe de recibir esa honra, de verdad, de reconocer lo que ella hace por cada uno de nosotros? Amén. Entonces, ya hoy en día procuro no ser puntual con ella en las cosas. Pastora, esto sí, listo. Ya no procuro decirle cosas de mí. Si hay algo que tengo que decirse, se lo digo, pero más bien procuro es contar cosas de las personas que llegan a la congregación, porque no quiero ser una carga, yo quiero ser una ayuda. Amén. Y lo mismo lo invito, hermano, lo exhorto a que no sea una carga sino una ayuda. No quiere decir que ahora no le voy a contar a la pastora lo que estoy haciendo, no. Significa que seamos conscientes de la labor que ella hace y honremos de verdad al sacerdote que está en este lugar. Amén. Entonces, esta fiesta el Señor la determinó. No necesita el Señor de nuestro dinero, sino es ¿para qué? Para honrar, de verdad, dar gracias al Señor por la vida de la pastora, porque ella también necesita de esa honra que Dios le permite dar, no porque ella lo quiera, es porque el Señor ¿qué? Lo ha mandado. Amén. Entonces, por mandato de Dios, ¿cierto? Amén. 1 Corintios capítulo 9, 13 y 14. Amén. Hay un título arriba, desde el verso 1, pero vamos a leerlos el 13 y el 14. Lo pueden leer en sus casas. ¿Los derechos de qué? De un apóstol. Y hemos sabido que el Señor le ha hablado a la pastora que le ha llamado también a ser ¿qué? Apóstol, ¿cierto? Amén. Gracias por lo que dijeron, amén. Amén. Dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar ¿qué? Participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Entonces ahí se quita una duda que muchas de las personas dicen, pero eso era en el Antiguo Testamento, eso era en la ley, ya no se hace. Pero aquí lo dice, Pablo lo está recordando. Entonces Pablo no estaría diciendo mentiras, que no es verdad, pero lo está recordando. Dice acá, y Pablo dice, si lo pueden leer en sus casas, lo van a entender muchísimo mejor. Amén. Entonces, ¿las primicias para quién son? Para el sacerdote, para honrar al sacerdote. Amén. Lo cuarto que yo veo acá es que qué bendición trae a mi vida. Qué bendición trae a mi vida el que yo venga a la casa del Señor y presente las primicias. Vamos a verlo. Ezequiel 44:30. ¿Qué bendición trae a mi vida? Dice así, Ezequiel 44:30, amén. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, ¿cómo dice? Y las primicias de todos los primeros frutos ¿de qué? ¿De algunas cosas? De todo. Y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, ¿será de quién? De los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote ¿qué? Las primicias de todas vuestras masas, para que repose la ¿qué? La bendición en vuestras casas. Amén. Entonces dice que si al traer las primicias, ¿de qué? De algunas cosas, de todo, ¿cierto? ¿Y qué pasará si traemos las primicias? ¿El Señor hará qué? ¿Hará qué? Bendición a nuestra casa. Él hará reposar la bendición en nuestras casas. Amén. Proverbios 3, 9 y 10. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, ¿cierto? Dice ahí. Pero aquí hay una promesa. Amén. Dice acá, hay una promesa tremenda acá. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. O sea, ahí está aclarando.
honra a Jehová con tus bienes. O sea, significa que traer las primicias no es solamente traerlas y presentarlas al pastor, al sacerdote de este lugar y decirle, no, las entrego a un hombre, no. Significa que hacer esto es honrar al Señor, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Honra, dice acá, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice después? Y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Entonces tendrás abundancia. Tendrás abundancia. Mosto significa un vino nuevo. Amén. Un vino nuevo. Eso significa mosto. Significa un vino nuevo, una unción nueva, una unción fresca, algo que viene sobre su vida. Amén. Un vino nuevo significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada día aún más la presencia del Espíritu Santo de Dios reposando en cada uno de nosotros. Amén. Recuerden que cuando en Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo de Dios, empezaron a ¿qué? ¿A hablar en qué? En lenguas. Y la gente decía, estos están llenos de ¿qué? De mosto. Veían que estaban ¿qué? Borrachos. Pero el mosto que estaban llenos ellos eran de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Se está derramando en gran manera en cada uno de los que estamos en este lugar, porque está trayendo un avivamiento, está trayendo un ensanchamiento, está trayendo revelación, se está derramando el poder del Espíritu Santo de Dios, y creemos lo que dice él, que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Amén. Gracias por el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe, amado? Les tengo una buena noticia, aún más de las buenas noticias que les he compartido la palabra. Deuteronomio 28 dice, Proverbios 10:21, 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que ¿qué? La que enriquece y no añade con ella ¿qué? Tristeza. O sea, el Señor va a hacer reposar su bendición sobre sus vidas. Amén. Cuando traigamos las primicias delante de Dios, las ofrezcamos al sacerdote de este lugar, el Señor como recompensa dice que hará abundar nuestros graneros, que bendecirá nuestra casa, y que esa bendición reposará, la bendición de Jehová reposará en nuestras casas. Amén. Dice la palabra en Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla ¿qué? Bendiciones de ¿qué? De la obediencia. Amén. Y esto es obediencia. Yo les decía al principio, primicias también es sinónimo de ¿qué? De obediencia. Amén. Dice acá 28, 1 al 14, ya lo hemos leído muchas veces, pero quiero recordarles ciertas cosas que dice la palabra del Señor para nuestras vidas. Dice que serás guardado en tu entrar y en tu salir. Gracias por lo que nos creyeron. Serás guardado en tu entrar y en tu salir. Bendecirá el fruto de tu labor. Quitará toda enfermedad de ti. Te multiplicará en todo lo que hagas. Estarás arriba y no abajo. Tendrás que prestar y no pedir prestado. Te guardará de todo mal. Serás bienaventurado. Y todos te llamarán tierra deseable. Amén. Lo quinto que yo veo acá, ¿cómo debo presentar mis primicias delante del Señor? Porque muchos tienen dudas. ¿Cómo debo presentar mis primicias? Amén. Segunda de Corintios 9. Volvamos a Segunda de Corintios capítulo 9. Siete y 8. Dice la palabra del Señor. Amén. Ya lo habíamos leído, vamos a volverlo a leer, pero vamos a volverlo a leer con más entendimiento y con más luz. Amén. Dice, cada uno dé como propuso en donde su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿cómo debo presentar mis primicias? Dice la palabra de Dios que cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza. O sea, no debo dar las primicias con tristeza. No por necesidad, o sea, por decir, las voy a dar porque, ay, necesito que este año me vaya bien. No. Dios nos conoce y sabe de qué cosas tenemos necesidad y conoce la intención de nuestro corazón, cómo las damos. No por necesidad, sino con ¿qué? Con gozo, con alegría. Amén. Entonces vamos a Deuteronomio 26, del 1 al 11. Entonces, ¿cómo debemos de dar las primicias? Con gozo y alegría, no con tristeza ni por necesidad. Amén. Sino que cada uno, dice la palabra del Señor, dé como propuso en su corazón. Deuteronomio 26, del 1 en adelante. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué dice el título? Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, quiero que todos lo leamos: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti, a tu casa, así como al levita y al extranjero que habita en medio de ti. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo debo traer las primicias delante del Señor? Dice que en 2 Corintios 9, el 7 y el 8 dice que como propuesto en mi corazón, ¿sí? O sea, agradecido, confiado, creyendo, no con tristeza, ni que se vuelva una carga, ni por una necesidad, sino como he propuesto en mi corazón. Porque David dice, ahí terminando ya para construir el templo, dice David: de lo recibido, Señor, de tu mano te presentamos. Y dice, y yo he propuesto en mi corazón para la casa del Señor oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, madera para las cosas de madera, piedras preciosas he dispuesto para todo, y de todo mi tesoro real yo lo dispongo para construir la casa del Señor, por cuanto tengo, dice, por cuanto tengo ¿qué? Mi afecto en la casa del Señor. Entonces, por cuanto está nuestro afecto hacia nuestro Dios, y de los que amamos a nuestra pastora, nos presentamos con esas primicias para darle gracias a Dios y honrar la vida de la pastora por todo lo que ella hace, por toda su sabiduría, por toda su revelación, por todo lo que nos enseña, nos aconseja, por toda la dirección que recibimos. Es el Espíritu Santo de Dios que la usa, porque al igual que nosotros es un ser humano,
pero Dios la ha llamado y la ha escogido para que sea el sacerdote en este lugar y en este tiempo. Y la palabra en Deuteronomio 26 dice: y te presentarás en el lugar que Jehová escogiere como su casa, y te presentarás ¿qué? Delante del sacerdote que hubiere en aquel tiempo, y presentarás tus primicias. Y las primicias no se van a entregar, dice que las traían en una canasta. El pueblo de Israel hacía una celebración inmensa, y de los lugares de todo Israel acudían a donde estaba ¿qué? El tabernáculo en ese tiempo, pero luego fue construido el templo, y asistían hacia el templo y llevaban ¿qué? Llevaban las primicias, y lo hacían con gozo, lo hacían cantando, lo hacían adorando, lo hacían con todo su corazón para el Señor, porque no lo hacían mirando que era para un sacerdote, sino era para el Señor, agradecidos, y obedecían a Dios por todas las bendiciones que el Señor les daba, y que sabían que durante ese año, a través de esas primicias, iban a ser súper bendecidos. Entonces ellos lo hacían con el corazón dispuesto, iban a la casa del Señor. Pero ¿qué hacían ellos? Lo entregaban ¿qué? En la mano del Señor. Muy diferente a las ofrendas que se presentan, o los diezmos, porque el Señor dice: lo presentarás delante del sacerdote que hay en aquel entonces, y se lo entregarás ¿qué? En su mano, para que él lo reciba, dice, como una ofrenda ¿qué? Mecida. Él lo mece, lo presenta delante del Señor. Amén. Amén. Así es la forma en que se entregan las primicias, así es la forma en que nosotros damos nuestras primicias. Cada uno, dice la palabra, de como propuso ¿qué? En su corazón, con un corazón agradecido. No tiene que ser una carga, no tiene que ser algo que, pero es que tenemos que llevar, tenemos que dar, no, porque es con libertad, es agradecido. Y cuando usted da las cosas con un corazón agradecido, Dios bendice ¿qué? Andador alegre. Amén. Entonces, de lo primero, de lo mejor. Amén. Amén. Debo darlo con alegría. El resultado, pues, ¿el resultado de qué? De un negocio. Los primeros frutos del año, puede ser un sueldo, puede ser una venta, puede ser un aumento, unas comisiones, ¿sí? Puede ser eso. Preguntarle al Espíritu Santo de Dios. No que me lo tengan que decir, sino yo le pregunto al Señor: Espíritu Santo de Dios, trae convencimiento a mi vida para presentar las primicias. Ya lo sé, ya lo sabemos, que es de lo primero, que es de lo mejor, que debo hacerlo ¿qué? Con un corazón agradecido. Y no solamente las primicias, si usted le nace o se le pone en el corazón dar un poco más, no sé, hágalo, porque Dios lo va a bendecir. Ya dé o no dé, porque Dios es bueno, Dios es justo, y Él da semilla al que siembra. Amén. Amén. Mire que el Señor, dice la palabra del Señor, que Él estaba en el arca mirando cómo echaban las ofrendas, y vio que los ricos echaban ¿qué? Lo que les sobraba, llegaban y echaban lo que les sobraba. Pero vio que una viuda, ¿sí? Echaba ¿qué? 2 blancas, 2 monedas de menor denominación. Y eso, comparado a las monedas tal vez de oro o de plata que daban esos ricos, no era nada. La verdad no era nada. Pero delante de Dios fue mayor que lo que dieron esos ricos, porque esta mujer lo dio ¿con qué? Con un corazón agradecido. Y no lo dijo, bueno, no importa, lo he hecho y me muero de hambre. No. Lo mismo pasó con la viuda. Cuando Elías fue donde la viuda, le dijo: ¿qué tienes ahí? No, solamente tengo una masa para hacer una harina y luego hacerla para mí y mi hijo, y no sé, después miramos a ver qué hacemos. El profeta le dijo: hazla y tráemela acá. Antes de que te la comas, tráemela acá. Y le dijo el profeta: la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Amén. Amén. Iglesia, la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar, hasta que el Señor haga llover sus bendiciones sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amado, ¿queda claro qué son las primicias? Amén. Amén. ¿Dudas, comentarios? Ahora no.
Pero ore al Espíritu Santo de Dios, que traiga ese convencimiento. Si hay alguna duda, dígale: Señor, muéstrame cuál es la primicia que yo voy a presentar, qué es lo primero que yo he recibido este año, qué es lo mejor. Porque voy a dar un ejemplo sencillo, Algo me venía a la mente con eso. Un ejemplo: alguien que trabaje vendiendo tintos va a decir: ay, voy a ofrecer lo primero que voy a vender. No estoy diciendo que sea así, estoy dando un ejemplo. Voy a presentar lo primero que voy a vender. Entonces se va por la calle y lo primero que vendió fue un tinto de 500 pesos. Entonces, ¿eso es lo primero y lo mejor para el Señor? ¿Qué sería en ese caso? Si vende un termo, ¿cierto? Si vende un termo, o puede que esa persona diga: ¿sabe qué, Señor? Ayúdame a creer, Señor, que la venta de la primera venta de todos los días, Señor, yo la voy a recoger y la voy a presentar delante de ti, porque tú eres un rey y yo no me voy a presentar delante de un rey con las manos así, es con algo pequeño. Eres el rey de honra, el rey que recibe gloria y honra, y Él va a ver no lo que nosotros le damos, sino cómo se lo damos nosotros a Él. Entonces, si ve la diferencia entre decir: voy a dar la primera venta que yo haga, entonces sí, la voy a dar, y venda un tinto. Entonces, si ve la diferencia entre eso a decir: Señor, voy a ofrecer ¿qué? Bueno, voy a ofrecer un termo, o voy a ofrecer todos los días, Señor, la venta de esta semana, o la venta de este mes, Señor, pero lo voy a hacer creyendo, Señor, lo voy a hacer con un corazón agradecido, porque sé que tú mereces lo mejor, eres lo primero y lo mejor que me ha pasado en la vida, Señor, porque el Padre, nuestro Padre, dio lo mejor y lo primero. Dice que entregó ¿a quién? A su primogénito. Amén. Dice que entregó a su primogénito. ¿Y qué dice la palabra en 1 Corintios? Vamos a Corintios 15, 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 20 y 23. Se los voy a leer. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo es la primicia y nosotros somos ¿qué? Esa cosecha. Amén. Y cada uno de los que están acá son primicias. Amén. Y detrás de ustedes va a venir una cosecha. Amén. Porque este año, dice el Señor, que es el año de ¿qué? Del evangelista. Este es el año de llevar la palabra del Señor. Y Dios a todos nos ha llamado ¿a qué? A la gran comisión, a predicar el año agradable del Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación. Como dice la palabra, cuán hermosos son los pies del que ¿qué? Del que lleva las buenas nuevas, del que anuncia: Señor, Sión, tu Dios reina. Conclusión. ¿No? Dice que es un mandato de Dios que trae bendición a mi vida. Amén. Amén. Reconozco mi autoridad y honro a Dios con mis primicias. Amén. Amén. Con las primicias demuestro a Dios que Él es primero y lo mejor es para Él. Amén. Amén. Yo pregunto, aparte de las primicias, algo que me gusta preguntar y que me quedó muy marcado a mí con eso. ¿Qué hacemos nosotros
al momento de levantarnos? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? ¿Es para con el Señor? ¿O es para la labor, para aquella persona? ¿Es para lo que vamos a hacer en el día, los estudios? ¿Para qué es? ¿Para quién es nuestro primer pensamiento? Debe ser para el Señor. Amén. Y así como nuestro pensamiento debe ser para el Señor, también nosotros debemos ¿qué? Hacer todas las cosas como para el Señor. Amén. Es poder decirle: Señor, gracias porque tú moriste por mí. Tú te entregaste por mí en la cruz. Aunque yo no lo merecía, porque yo era un pecador, tú moriste por mí. Y yo quiero, Pastora Sandra, ¿nos puede acompañar y contar un testimonio con respecto a las primicias? Quiero que la Pastora Sandra nos va a contar un testimonio acerca de las primicias. Pastora. Buenas noches, iglesia. Bueno, la verdad que con la autoridad que el Señor me ha entregado les puedo comentar este testimonio. Creo que no me canso de darlo y que sé que algunos ya lo han escuchado, pero es para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Bueno, hace aproximadamente 4 años, 5, yo no tenía labor. Bueno, la verdad, hacía mucho tiempo yo no tenía labor. Estaba laborando en otras cosas. Yo soy licenciada en educación infantil y yo hacía otros trabajos. Bueno, le ayudaba a mi mamá en su trabajo y hacía otras cosas, y me gustan las ventas, y yo pues siempre he vendido. Eso es algún talento que le saqué a mi mamá, y con eso pues yo tenía algo. Pero yo decía: Señor, yo quiero también tener mi labor en lo que estudié, porque yo me preparé y presentaba hojas de vida, y ya conociendo al Señor, y no se abría ninguna puerta. Al contrario, me decían: como no tienes experiencia laboral, no te podemos dar trabajo. O sea, tienes la capacidad y tienes buenas referencias, pero no te podemos dar el trabajo. Y así pasó en varios colegios. Aún hasta, puedo decir lo que me llamaron para el colegio San Pedro. Y bueno, pasé las pruebas. Cuando ya tenía que pasar la entrevista, me dijeron, la persona que me recomendó, me dijo: si tú dices que eres cristiana, no te van a aceptar. Entonces yo dije: pues no voy, porque yo no voy a negar a Cristo. Y bueno, pasaron muchos años y yo tenía una promesa de parte de Dios que yo le iba a servir, aún en mi labor. Yo una vez le dije: bueno, Señor, estaba decidida, y yo dije: papá Dios, yo voy a hacer un trato contigo, porque estábamos pasando una situación difícil en mi casa, muy difícil. Mi esposo no tenía labor, yo tampoco. Nos gozábamos en lo que el Señor nos daba, porque nos proveyó muchísimo. Pero le dije: vamos a hacer un trato, Señor. Así se lo dije: si tú me das la primera labor que tú me des, lo primero que yo me gane, yo te lo voy a entregar todo. Y pues en esos días teníamos que ir a la Secretaría de Educación de Girón, y allí nos iban a dar un contrato, pero teníamos que esperar unos días, y yo ya había pasado una hoja de vida a la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Entonces yo dije: Señor, lo primero que salga, eso es tuyo, todo, te lo entrego todo, no me importa, o sea, yo te lo doy todo. Y pasado el tiempo, en una situación, ya una circunstancia muy, pero muy, muy difícil, ya estaba a punto de decir: Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Me llaman de la Secretaría de Educación. Ese día yo contesté, porque solamente puede uno, cuando a uno lo llaman, solamente es una vez. Si no contesta la persona, pasan a otro. Y yo contesté. Cuando me dice: señora Sandra Ortiz, la llamamos de la Secretaría de Educación. No fue de inmediato, sí, de verdad que sí, fue una espera, dale, pero fue en el tiempo preciso. Yo no podía contestar
porque no lo creía. Y me dijeron, se presenta mañana a las 4 de la tarde porque ha sido contratada en la Secretaría de Educación. Y yo, bueno, ¿qué hice yo? Tirarme al piso, lloraba, le agradecía a Dios, le decía gracias, gracias Señor, gracias, porque hoy se lo digo, así uno no diga, la economía afecta al hogar, la economía afecta las relaciones y todos se ven afectados. Y ese día habíamos tenido una pequeña discusión con mi esposo. Dijo, no sé qué vamos a hacer. Yo lloré, me tiré al piso, le daba las gracias a Dios, me presenté, ni siquiera tuve que pasar ni una entrevista ni nada. Los papeles los entregué en la ventanilla y me dijeron, mire, este es su contrato. Y fue un contrato indefinido. Yo estaba por una en provisionalidad, que cualquiera podía pasar en el momento, en el pasado el tiempo podía coger mi puesto. Yo dije, sin embargo, ese primer sueldo te lo doy. Cuando miro el sueldo, yo decía, Señor, todo es tuyo, no me importa. En ese entonces estaba ganando 1.900.000 y eso estoy hablando hace 4 años. Entonces, ¿qué hice yo en la primera fiesta de las primicias de la iglesia? Yo hice una cajita transparente y le escribí al Señor, este es mi primer sueldo. No lo tenía en las manos. Y la pastora, cuando lo vio, dijo, bien la fe que tú tienes. Pasaron 4 años. Este es el 4.º año donde estoy laborando en el mismo lugar, en el mismo colegio, porque el Señor le ha placido que esté ahí. Amén. Y ha sido Él, y ha sido sus promesas. Amén. Y no pensé ni siquiera, uy, va a llegar esto, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que pagar el arriendo. Nada, no lo pensé. Y lo entregué todo. Le dije, mire pastora, aquí está mi primer sueldo. Son las primicias. Y algo que se nos puede decir como pastora, el Señor cumple. En todo, cumple. ¿Qué pasó en estos días? Dios me dio una honra porque se me acercó una niña que hacía 2 años ya había pasado el preescolar conmigo y me dijo, pastora, yo tuve un sueño con usted. Una pequeñita. Yo tuve un sueño con usted. Yo, venga, ¿qué soñó? La persuadí a la hora del restaurante cuando me dijo, mire pastora, yo tuve un sueño que nosotros estábamos en un colegio y usted nos acompañaba. Y yo estaba con mi hermanita y usted nos cogía de la mano y había muchos niños. Y entonces, ¿qué pasó? Apareció una mujer y esa mujer se quitó el disfraz y era un demonio. Y apareció después otro hombre y ese hombre también se quitó el disfraz y era otro demonio. Y nos perseguía por todos lados. Pero ¿saben quién era la única que nos pudo ayudar? Usted, profe. No crean, para mí eso fue, yo lloré, le daba las gracias a Dios y yo le dije, gracias Señor, porque tú no me trajiste solamente aquí por un sueldo, me trajiste para servirte. Y ese es mi testimonio. Y quiero que ustedes algún día paren aquí y den testimonio de lo que el Señor les ha dado, sea grande o pequeño. Él no mide eso, solamente del corazón para el Señor. Amén. Y ustedes saben, la recompensa es para la pastora. No miremos nada de eso porque es para ella, es su retribución. El Señor así lo quiso. ¿Cuántos irán a dar testimonio por eso? Amén. De sus vidas, de lo que va a hacer el Señor en ustedes. Amén. Gracias, Señor, gracias Dios, gracias por todo lo que nos das, gracias por las bendiciones recibidas,